claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos que a partir de esta hora íbamos a tratar de entender lo que está ocurriendo entre el gobierno de los Estados Unidos y Venezuela. Luego de lo que ha pasado las últimas horas, hablaremos de otros temas también con nuestro siguiente invitado, Castro Cando, es periodista, investigador, forma parte del equipo del Primer Informe. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues mucho interés de conocer una primera valoración de tu parte en torno a lo que ha pasado en las últimas horas con el gobierno norteamericano, las declaraciones del presidente Donald Trump en torno a Venezuela. Te escuchamos. Bueno, básicamente se produjo el día de ayer se dio a conocer una entrevista que el presidente Trump dio con una portal aquí en Estados Unidos y allí hizo algún tipo de señalamientos concretamente expresando algunas críticas veladas al gobierno interino de Juan Guaidó por un lado, y por otro diciendo ante la pregunta del periodista que lo entrevistó, diciendo que eventualmente pudiera haber estado dispuesto a reunirse con Maduro, ¿no? Sin embargo, el día de hoy ya se produjeron dos mensajes importantes. Uno, en el propio Trump, en su cuenta de Twitter, dijo que la única manera de reunirse con Maduro sería para discutir su salida, para arreglar los detalles de su salida del poder. Y luego más tarde la Casa Blanca aclaró que el respaldo a Guaidó sigue siendo igual, intacto, sigue básicamente Estados Unidos respaldando el gobierno interino de Juan Guaidó y todo lo que implica, ¿no? Y yo creo que este tema ha sido bastante obvio, porque Estados Unidos ha, digamos, dedicado tremendo esfuerzo, una actividad, yo diría, sin precedentes para tratar de presionar al régimen de Maduro y su salida. Y bueno, yo creo que volvimos al punto en donde estábamos inicialmente, ¿no? Esta entrevista aparentemente ha sido como una interpretación o una redacción que no ha quedado clara. Entonces han pedido ya, aparentemente se va a dar a conocer el texto completo para entender exactamente qué fue lo que dijo Trump. Pero hay que entender que toda esta discusión que se produjo ayer, toda esta conversación, se hizo en torno o en el contexto de la publicación del libro sobre sus días en la administración Trump, del que era asesor de seguridad nacional John Bolton, que básicamente estaba diciendo que, dedicó un capítulo entero al tema venezolano para decir cómo Trump estaba, digamos, dio marchas y contramarchas, etcétera, ¿no? Y cómo trató de, al principio apoyó, no estaba supuestamente dispuesto según Bolton, no estaba dispuesto a apoyar la decisión, el liderazgo, digamos, de Juan Guaidó, pero que después entonces dio su apoyo total. En fin, ¿no? Estos son los temas que se están discutiendo ahorita sobre este tema, pero bueno, hoy yo creo que quedó bastante claro de que la administración Trump continúa dándole un respaldo importante al gobierno legítimo, al gobierno interino de Juan Guaidó. Ahora, lo cierto es, y te pregunto porque la verdad es que el gobierno norteamericano, como tú decías, esta administración, creo que es la que más ha invertido desde todo punto de vista, es decir, el orden económico, diplomático, político, para alcanzar una transición a la democracia en nuestro país en los últimos 20 años. Yo te pediría un comentario al respecto, porque muchas personas, sobre todo en redes sociales, le han dado una lectura a estas declaraciones, cruce de opiniones que incluye al candidato demócrata Joe Biden, una lectura electoral. Yo quisiera tu comentario al respecto. Mira, yo creo que efectivamente hay un apoyo que nunca antes ninguna otra administración le dio a Venezuela. Durante la época por ejemplo, el presidente previo, que era Barack Obama, no hubo algunas sanciones. Por ejemplo, se impusieron sanciones, se cancelaron visas, por ejemplo, pero fue todo, digamos, muy cauteloso, nunca al nivel que está ahorita,
nunca el nivel, es decir, que hay una gran diferencia. Y luego toda la cantidad de sanciones, o sea, Estados Unidos ha puesto su prestigio, ha puesto su Departamento de Justicia, del Tesoro, del Departamento de Estado, es decir, ha puesto mucha gente, muchos recursos, muchas decisiones y está extendiendo constantemente. O sea, creo que aquí hay un elemento que está a la vista de todo, ¿no? Naturalmente, cuando se produce este tema, es un tema de discusión y lo utilizan obviamente desde el punto de vista electoral. Y yo creo que cuando estas declaraciones salieron el día de ayer, hubo una lectura inmediata de que Trump probablemente no iba a darle todo el apoyo necesario a Guaidó y que por lo tanto entonces era mejor votar por Biden. Es decir, siempre hay una utilización desde el punto de vista electoral, pero yo creo que difícilmente, ¿no? Hay elementos. Mi opinión es que hay la manera como los demócratas manejaron la relación con el régimen de Nicolás Maduro no fue tan decisiva como, por ejemplo, el presidente, el candidato ahora, que es Joe Biden, que en su momento era vicepresidente en la administración anterior, junto con Barack Obama. Él tuvo ya un encuentro con Maduro en el 2015, durante la toma de posesión de Dilma Rousseff en Brasilia. Allí hubo incluso un intercambio en el cual, de acuerdo a algunos reportes de prensa, Biden le halagó el peinado que tenía Maduro en ese momento. Hay una fotografía de ese encuentro. Y bueno, todo esto está saliendo ahorita a relucir otra vez en la campaña, como también en la Casa Blanca, por ejemplo, hoy la portavoz de la Casa Blanca dijo que citó reportes del año 2017 de cómo los demócratas frenaron la imposición de sanciones contra Maduro, refiriéndose a una negativa que hubo en su momento de sancionar a Tarek El Aissami, por ejemplo, ¿no? En el año 2017. El reporte es del 2017, pero se refería a acciones que el propio la administración Obama frenó, y ahí está la figura de el que era encargado de negocios o el segundo del Departamento de Estado, y luego todo el tema de si Trump va a continuar con este apoyo al final, ¿no? En el libro de John Bolton, por ejemplo, se menciona que él vería bien con buenos ojos una intervención militar, cosa que según Bolton él dice que él se opuso, pero todos estos temas están siendo utilizados para en el contexto de la campaña, y bueno, yo creo que esto va a ser una constante, ¿no? Pero lo interesante de esto es que hasta ahora tanto los republicanos como los demócratas en Estados Unidos le están dando el apoyo al gobierno de transición de Guaidó. Castro, hay un caso en el que la actual administración de Estados Unidos ha puesto especial atención, y tiene que ver con este empresario colombiano recientemente designado, al menos públicamente, agente venezolano, Alex Saab. Sé que le has hecho seguimiento. Yo te pediría un comentario al respecto, porque se ha creado francamente una gran expectativa sobre la posibilidad de que esta persona, por sus vínculos con el entorno más cercano de Nicolás Maduro, pueda llegar a los Estados Unidos y de alguna manera rendir declaración. Te pediría un comentario al respecto. Sí, bueno, en estos momentos el proceso está avanzando en el tema de la extradición. Lo que ocurrió al principio fue que cuando Estados Unidos supo y fue detenido Alex Saab cuando llegó a Cabo Verde, el aeropuerto, ellos inmediatamente intervinieron, sabían de antemano lo que estaba pasando, le solicitaron, después que fue detenido, entonces le pidieron al gobierno que procediera, como no había un convenio de extradición, entonces que procediera a expulsarlo. Y una vez expulsado, entonces Estados Unidos podía tomar posesión, pudiera, digamos, detenerlo y traerlo a Estados Unidos, cosa que después, por presiones de otros factores, de otros países, incluyendo Rusia, entonces el gobierno decidió más bien por el tema de la extradición, pero hasta ahora ha habido unas acciones específicas que indican que hay una disposición del gobierno para entregarlo, para favorecer a Estados Unidos. Además que el único país que lo está pidiendo la extradición es Estados Unidos. Venezuela no lo está pidiendo, como una vez ocurrió, por ejemplo, en el caso de Walid Macklet en Colombia,
que ahí hubo 2 peticiones de extradición, entonces el gobierno colombiano decidió por la extradición a Venezuela. En este caso no, solamente hay una sola petición de extradición. Lo que se está discutiendo en este momento es si se le puede dar la libertad a Alex Saab mientras espera el juicio de extradición, es decir, que se haga, pero yo creo que esto va a ser muy complicado porque el riesgo de que se escape o el riesgo de que sea, digamos, sacado furtivamente del país es muy alto. Yo creo que esto no va a avanzar, está por decidirse ese punto. La información que tengo es que la extradición se va a resolver más rápido o más temprano que tarde, y yo creo que va a venir efectivamente a los Estados Unidos. Ya ha habido algún tipo de cooperación, ha habido algún tipo de intercambio, sobre todo al principio, y yo creo que y Estados Unidos está presionando con todo, ¿no? Hay personal, curiosamente en Cabo Verde hay, que es una isla frente de África Occidental, es una isla pequeña, pero es un punto de entrada importante para el tema del narcotráfico. Entonces la DEA tiene oficinas allí desde hace tiempo, y entonces hay una actividad es decir, hay mucha presión por parte del gobierno de Estados Unidos desde lo más alto de la justicia aquí, que es básicamente el fiscal general o el secretario de justicia, William Barr, que le ha puesto mucho interés, y luego hay una presión tremenda, ¿no? Y yo creo que esto se va a decidir, y obviamente lo que está trayendo la información que este hombre pueda traer es una información no solamente tremenda para Estados Unidos, sino muy dañina también, y no solo para Venezuela o Maduro, sino para los socios, como por ejemplo Irán, Rusia, en cuyos negocios con Venezuela Alex Saab jugó un papel fundamental. Ahora, bueno, tan delicada es esta situación, Castro, que ha llamado próximamente la atención la decisión del régimen de Nicolás Maduro de darle cédula venezolana a este empresario colombiano, designarlo agente del régimen en nuestro país, incluso condición de diplomático. Y yo te pediría un comentario. Hoy trascendió que el embajador de Nicolás Maduro en Cabo Verde, Alejandro Correa Ortega, envió un comunicado afirmando que el arresto de este empresario es una violación, esto está entre comillas grave e inaceptable, de las normas más fundamentales de derecho internacional. Y yo te pediría un comentario porque da la impresión, a la luz de esta decisión de salir a abogar por una persona investigada en Estados Unidos, en Colombia, en México, en Ecuador, que mucha información seguramente debe tener, y te pediría un comentario al respecto porque sé que ustedes en Primer Informe le han hecho seguimiento a la actividad de este empresario vinculado a Nicolás Maduro. Te escuchamos. Sí, efectivamente hay una acusación por lavado de dinero muy documentada. Tengo entendido que ya Estados Unidos presentó el caso, un dossier contundente sobre no solo las acusaciones, las evidencias, etcétera. Entonces esto ya está para consideración en el proceso de la Corte en Cabo Verde. Yo creo que hay un temor, ¿no? O sea, exactamente pasó lo mismo o algo similar con el caso de los narcosobrinos. Cuando ellos fueron atrapados en Haití, ellos sacaron el pasaporte diplomático, ¿no?, de Venezuela, pero los acuerdos diplomáticos no funcionan de esa manera. Si la persona no se convierte automáticamente en un diplomático porque saque bajo la manga un pasaporte diplomático. Tiene que haber un proceso de aceptación. Primero tiene que ser postulado al país, y el país tiene que entonces darle la buena pro, tiene que darle la aceptación, ¿no? Para que pueda entonces ejercer como un diplomático. Y luego esta persona no era representante el que lo hayas convertido es un hecho posterior, y esto no creo que tenga un efecto importante para la decisión. Y luego las pruebas, como dije al principio, las pruebas son, y tú lo mencionaste, ¿no?, todos los países donde está investigado en 7 países. Hay cuentas ya congeladas. Ese señor tiene una cantidad de operaciones ilegales. Por ejemplo, todas las compañías con las cuales él operaba en México están congeladas, en las cuentas bancarias de esas compañías. Y luego hay varias investigaciones federales, porque toda la gente que trabajaba en México con Alex Saab también está bajo investigación desde hace un tiempo ya. El FBI está haciendo esa investigación,
y luego lo mismo está pasando, por ejemplo, en Colombia. En Colombia hay una investigación, incluso le acaban de decomisar una mansión de $7 millones en Barranquilla. Y luego posiblemente en Europa también, porque hay algún tipo de transacciones en las cuales él utilizó el sistema financiero de Europa. Y bueno, en Ecuador ya se le produjo una vez, en una ocasión, le congelaron $148 millones, de los cuales le devolvieron una parte, pero le retuvieron otra, le retuvieron un tercio de ese monto, y básicamente era por transacciones sospechosas que la Fiscalía de Ecuador, por cierto, durante la presidencia del izquierdista Rafael Correa, consideró que eran transacciones dudosas. Y claro, como la economía de Ecuador es una economía en dólares, entonces ellos prefieren en ese sentido manejar las cosas con transparencia, porque el impacto iba a ser muy grande. Entonces eso al principio, y luego todos los vínculos que han surgido, por ejemplo, con grupos del Medio Oriente, porque él es una persona de origen libanés, y luego todas estas operaciones, por ejemplo, con Irán, de intermediación para traer la gasolina, para traer, es decir, básicamente era el hombre fuerte de los negocios. Por eso es que se le dice que es el representante, el testaferro de Nicolás Maduro. Yo creo que ellos Estados Unidos está presentando un caso muy fuerte, y como te digo, no creo que el hecho de que lo nombren un diplomático a última hora lo vaya a salvar de su destino. Ahora, Castro, es impresionante porque, bueno, ustedes en Primer Informe mencionan que los negocios de este empresario llegaron hasta 5 países. El tiempo de Bogotá habla de 7 países, incluyendo Estados Unidos, México, Panamá, Colombia, Turquía, Emiratos Árabes, Hong Kong. Y yo te pediría un comentario porque Gerardo Reyes, periodista de Univisión, que también ha hecho seguimiento al caso, decía que hay información en Estados Unidos que en algún momento determinado Alex Saab intentó establecer un puente o algún canal de comunicación con la administración norteamericana para resolver sus asuntos. ¿Tú tienes información sobre este tema? Sí, eso ocurrió ya hace algún tiempo, hace por lo menos, yo calcularía que son como 5 años. Él tenía la familia en Miami, tenía a sus hijos estudiando aquí y la esposa, y entonces Estados Unidos le suspendió la visa y tuvieron que abandonar el país. Entonces él hizo un primer acercamiento en esa época con el departamento primero de Homeland Security, que estaba investigando el caso por razones la visa le había sido suspendida por el Departamento de Seguridad Nacional, que aquí se encarga obviamente de los temas de inmigración. Entonces él trató de resolver la situación, trató de ver qué estaba pasando, cuál era el motivo. Entonces allí fue donde salió a relucir el tema de que él estaba en una lista de observación, era una persona de interés para la DEA. Entonces obviamente él no pudo resolver ese problema, pero hubo un acercamiento. Él nombró incluso abogados aquí y hizo un contacto con esta agencia, con una persona que estaba haciendo que trató de hacer o mejor dicho, hizo la investigación a ver qué estaba pasando, y descubrió que había un interés de la DEA en sus actividades. O sea, ya desde hace 5 años este señor estaba trabajando. Luego trató de resolver, pero el problema de resolver con Estados Unidos es que tú tienes que aportar, tú tienes que estar dispuesto a llegar a un acuerdo en el cual el gobierno de Estados Unidos te va a exigir evidencias, te va a exigir una cantidad de elementos para entonces obviamente negociar un entendimiento en términos de, por ejemplo, reducir, si se produjera una condena, reducirla a la mínima expresión, etcétera. Y claro, como han hecho todos, ellos han decidido que era mucho más conveniente para él seguir fugitivo. Y bueno, esto ha ido escalando. Ahorita, si se produce, obviamente tiene que haber un acuerdo, un convenio, pero ya no en las mismas condiciones, ya no sería en las condiciones ideales para Alex Saab, ¿no? Pero sí, porque la cantidad de información otra vez que esta persona puede traer o que va a traer, y que aparentemente ya asomó de por dónde iban, o sea, es extraordinario, porque implica información muy delicada sobre cómo se mueve la dictadura de Maduro, cómo mueve el dinero, cómo lo esconde, a través de qué mecanismos,
internacionales, cuáles son los bancos, cuáles son las empresas que todavía no se conocen, que él está utilizando, que ha utilizado, porque las empresas en México es una parte, las empresas en Colombia, las empresas en Venezuela, las empresas que se le han descubierto, pero hay otro entramado más grande de compañías, hay bancos que todavía no se saben cuáles son, hay operaciones, maneras, dineros que pueden ser congelados, que están bajo su control, y estamos hablando de muchísimo dinero, y toda esta información está allí, ¿no? Que él va a tener que usar en caso de que quiera llegar a un acuerdo, y lo más probable es que lo haga, porque una vez que tú lo agarras, o sea, una vez que ya él está bajo custodia, entonces no le queda sino negociar. Entonces esto sería una cosa devastadora desde el punto de vista de la capacidad que ha desarrollado el régimen de Maduro para esconder, para burlar las sanciones, para tratar de lavar dinero, lavar oro, lavar o vender el crudo de una manera subrepticia, ¿no? Y claro, por eso es que tú ves todos los esfuerzos que se están produciendo, todos los esfuerzos de Venezuela por tratar de liberarlo. Ves a este embajador itinerante, ves a Reaza que casi que al día siguiente se va en un avión privado para allá tratar de desesperadamente de impedir esa detención. Y bueno, hay una razón muy grande detrás de todos estos movimientos que tú lo ves como de desespero, porque la información, esto es un nombre crucial para entender los niveles de operación, los niveles de corrupción, porque esta persona también puede estar guardándole dinero a otra gente. Es decir, básicamente esta es la manera en la cual estos tipos se pueden quedar sin estos dineros, sin estas empresas, sin estas cuentas bancarias, que si una vez que sean descubiertas, o sea, va a tomar mucho tiempo volver a recuperar otra vez o volver a armar, supongo yo, ¿no? Una estructura, una red de lavado de dinero, de evasión de sanciones, etcétera, como la que construyó Alex Saab. Casto Cando, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, periodista, investigador, forma parte del equipo de primerinforme.com, ofreciendo detalles acerca de las declaraciones a través de redes sociales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Venezuela, y este caso, bueno, que es piedra angular del régimen venezolano para conocer el manejo, sobre todo financiero, del régimen venezolano, que tiene que ver con el empresario Alex Saab, detenido en Cabo Verde. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM.